En la larga lista de los grandes misterios de la aviación está la desaparición de Amelia Earhart y luego viene todo lo demás. Amelia Earhart. Amelia Earhart. Amelia Earhart. Amelia Earhart vanished on the final leg of requests to be the first woman to fly around the world. Hace más de 80 años, Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan desaparecieron sobre el Océano Pacífico. Su avión nunca fue encontrado. Décadas después, el mundo sigue buscando respuestas. ¿Qué ocurrió con Earhart y su navegante durante su audaz intento de dar la vuelta al mundo? Ninguna llamada de auxilio, ningún resto confirmado, ninguna pista clara. Solo preguntas y un legado que se niega a desvanecerse. Esta es la historia de cómo Amelia Earhart desapareció y las huellas que quizá dejó tras de sí. La pasión de Amelia Earhart por la aviación comenzó mucho antes de su histórico vuelo de 1937. Mientras trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Militar de Spadina durante la Primera Guerra Mundial, Earhart asistía a exhibiciones aéreas locales. Aquí empezó su fascinación por la aviación. Unos años más tarde, en 1920, ya realizó su primer vuelo en Long Beach, California, con el piloto Frank Hawks. Fue en un trayecto de 10 minutos en el que alcanzó 92 metros de altura. Más tarde declaró: «En cuanto alcancé unos pocos cientos de pies del suelo, supe que iba a volar». Al año siguiente, llegó un punto de inflexión en la vida de Earhart. Comenzó sus clases oficiales de vuelo con la instructora Netta Snook en California. Compró 12 horas de vuelo, repartidas en varias lecciones de entre 10 y 15 minutos cada una. Aquellas clases eran bastante caras para ella, costándole $15 por sesión, el equivalente a unos $180 actuales. Decidida a seguir volando, trabajó como fotógrafa y conductora de camiones, lo que le permitió ahorrar $1,000 y financiar su pasión. A diferencia de hoy, la aviación de principios de la década de 1920 no estaba muy regulada. De hecho, era plena época del Barnstorming, un periodo turbulento en la historia de la aviación, protagonizado por intrépidos acróbatas conocidos como wing walkers. Estos acróbatas literalmente caminaban, se colgaban o se sostenían de las alas, los montantes o el tren de aterrizaje de aviones en pleno vuelo, a menudo sin paracaídas. En aquel ambiente desenfadado, no era raro que aficionados volaran en solitario sin licencia, y Earhart lo hizo. A mediados de 1921, compró un biplano Kinner Eyster de segunda mano, al que llamó el Canario. Tras numerosos vuelos en solitario, en octubre de 1922 estableció un récord femenino de altitud de 4.267 metros. Al año siguiente, Earhart se convirtió en la 16ª mujer del mundo en recibir una licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Sin embargo, las dificultades económicas pronto la obligaron a hacer una pausa total en la aviación. Vendió su Kinner Eyster y centró sus esfuerzos en el trabajo social, la educación y la defensa de causas públicas. Unos años más tarde, en 1928, Amelia Earhart regresó a la aviación por todo lo alto. Se convirtió en la primera mujer en cruzar el Atlántico por aire, aunque no como piloto, sino como pasajera a bordo del hidroavión Friendship. Despegaron del puerto de Trepassi, en Terranova, y tras casi 21 horas de vuelo, aterrizaron en el estuario de Barry Port, en Gales, debido a la escasa visibilidad y a la falta de combustible. Más tarde, en mayo de 1932, se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, pilotando un Lockheed Vega 5B desde Terranova hasta Irlanda. A su regreso a Estados Unidos, el logro de Earhart fue celebrado y comparado con el vuelo transatlántico en solitario de Charles Lindbergh, realizado pocos años antes. La prensa no tardó en apodarla Señorita Lindy. Here you see Lady Lindy, whose triumphant solo flight across the Atlantic is the admiration of the whole world. Casi una década después, a comienzos de 1936, Earhart comenzó a planificar su vuelo alrededor del mundo. I hope to accomplish something really scientifically worthwhile for aviation. Aunque otros ya habían dado la vuelta al planeta, su ruta, siguiendo un recorrido cercano al Ecuador, sería más larga, con unos 47.000 kilómetros. Si llegara a lograrlo, se convertiría en la primera mujer en completar semejante hazaña.
Con la ayuda de la Universidad de Purdue, Earhart recibió un Lockheed Electra 10E por un coste de $80.000, de los cuales la universidad aportó $50.000, unos 1,13 millones de dólares hoy en día. El avión fue matriculado como NR-16020. La N indicaba que se trataba de una aeronave civil estadounidense. Las últimas 5 cifras correspondían a su número de registro único y la R señalaba que pertenecía a la categoría restringida debido a las amplias modificaciones previstas para el vuelo. Se construyeron 149 Lockheed Electra 10 diseñados originalmente para uso comercial. Sin embargo, su configuración estándar resultaba inadecuada para la ambiciosa travesía de Amelia Earhart. Para preparar el avión, hizo cubrir la mayoría de las ventanas del fuselaje, retiró los 8 asientos de pasajeros e instaló 6 depósitos de combustible adicionales sobre los que tenía que trepar para acceder a la cabina. Como resultado, se añadió una pequeña escotilla en la parte superior del fuselaje para permitir una salida de emergencia y facilitar el acceso a la cabina. Los depósitos extra, combinados con los 6 depósitos originales en las alas, aumentaron su autonomía de unos 1.100 kilómetros a aproximadamente 6.400 kilómetros. Sin embargo, esta modificación aumentó el peso del avión en 1.814 kilos, lo que supondría un desafío durante el despegue. Para compensar, Earhart sustituyó los motores Pratt & Whitney R985 originales, que producían 450 caballos de potencia cada uno, por unos más potentes R1340 de 600 caballos. Una vez terminado, el avión fue apodado el Laboratorio Volante. Además, el avión estaba equipado con 6 antenas de radio, cada una con una función específica. En la parte trasera se encontraba la antena más larga, un cable que podía desplegarse hasta unos 76 metros. Este cable permitía a la aeronave transmitir y recibir código Morse utilizando ondas de radio de baja frecuencia, alrededor de 500 kHz, usada por barcos y estaciones costeras para comunicaciones a larga distancia. Las antenas en forma de V, montadas en la parte superior del fuselaje, se usaban para comunicaciones de voz en frecuencias más altas, típicamente entre 3.000 y 6.000 kHz. Una antena debajo del avión servía para recibir las mismas señales de alta frecuencia. Encima de la cabina también había una antena en forma de anillo. Esta se podía girar para determinar la dirección de las transmisiones de radio entrantes. Tras completar todas las modificaciones, Amelia Earhart estaba lista para emprender su vuelo alrededor del mundo. La acompañaban Fred Noonan, un capitán de barco con licencia y experiencia tanto en navegación marítima como aérea. El 17 de marzo de 1937, Earhart, Noonan, Manning y Mantz partieron de Oakland, California, hacia Honolulu, Hawái, en la primera etapa del viaje. Amelia Earhart leaves Oakland for Honolulu, setting out on the most dangerous aeronautic feat ever attempted, to traverse the waistline of the world. Después de un vuelo de 16 horas, la tripulación aterrizó en Hawái. Esta etapa, sin embargo, sería la primera y la última para Earhart y su equipo, ya que poco después del despegue de Honolulu, el tren de aterrizaje derecho se desplomó, seguido por el izquierdo, haciendo que el avión derrapara sobre el vientre. Esta falla se debió a problemas con los mecanismos de paso variable de los cubos de las hélices. Como resultado, se canceló el resto de la ruta y la aeronave fue trasladada a una base de la Marina de los Estados Unidos en Pearl Harbor para su mantenimiento y reparación. Tras el accidente en Hawái, Earhart y su equipo dedicaron tiempo a reparar la aeronave y reconsiderar sus planes. Con los vientos estacionales cambiantes, Earhart decidió intentarlo de nuevo, esta vez volando hacia el este en lugar de hacia el oeste. Sin embargo, este segundo intento sería sin algunos de los miembros originales de la tripulación, ya que solo Earhart y Noonan continuarían con la expedición. Los dos partieron de Oakland, California, el 20 de mayo de 1937 hacia el este. El viaje incluyó varias paradas en Estados Unidos, Sudamérica, África y el subcontinente indio y el sudeste asiático. En algunos vuelos, Earhart y Noonan enfrentaron mal tiempo.
especialmente en el sudeste asiático, donde el trayecto coincidió con la temporada de monzones de la región. Después de 40 días, Irhart y Noonan llegaron a Lae, Nueva Guinea, el 29 de junio de 1937. Ya habían completado 29 de las 34 etapas planificadas, que sumaban un total de 35.400 kilómetros. Los 11.200 kilómetros restantes serían sobre el Océano Pacífico. La siguiente etapa sería la más larga, con unos 4.113 kilómetros. El plan consistía en hacer una parada aproximadamente a un tercio del trayecto entre Nueva Guinea y Hawái, en un pequeño trozo de tierra llamado Isla Howland. Esta isla era tan pequeña que ni siquiera contaba con una pista de aterrizaje. Se construyó una pista especialmente para la escala de Irhart como parte de una iniciativa del gobierno de Estados Unidos con el apoyo del presidente Roosevelt. La misión también incluía 3 barcos de apoyo para asistir a Irhart y Noonan durante su vuelo entre Lae e Isla Howland. El USS Swan, ubicado entre la isla Howland y Oahu, Hawái. El USS Ontario, situado aproximadamente a mitad de camino entre Lae e Isla Howland. Y el Itasca, un barco patrulla de la Guardia Costera de los Estados Unidos estacionado cerca de Isla Howland. El Itasca sería responsable de manejar la mayor parte de las comunicaciones entre la aeronave y tierra. El 2 de julio de 1937 a las 10 de la mañana, hora local, Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan despegaron de Lae, Nueva Guinea, rumbo a la isla de Howland, con condiciones meteorológicas favorables. 4 horas después del despegue, Earhart emitió un informe por radio usando la frecuencia diurna de 6.210 kHz, altitud 2.134 metros, velocidad 140 nudos. Todo va bien. No obstante, nunca respondió a los mensajes enviados por Harry Balfour desde Lae que advertían sobre el incremento de los vientos en contra. Pese a los repetidos intentos a las 10:20, 11:20 y 12:20, no se obtuvo respuesta. Se cree que Earhart probablemente nunca recibió esas transmisiones, posiblemente debido a un fallo en el equipo o a un desajuste de frecuencia. Alrededor de 6 horas después de despegar de Lae, Earhart informó por radio sobre vientos en contra inesperados, sin mencionar las advertencias previas de los operadores sobre problemas de recepción. Esto pudo deberse a un fallo en la antena inferior, ya que algunos testigos la vieron colgando al despegar. En cualquier caso, su capacidad para recibir mensajes se vio gravemente afectada. Alrededor de las 19 horas, se esperaba que Earhart sobrevolara el USS Ontario, que tenía asignada la tarea de emitir señales de orientación en 400 kHz usando código Morse. El Ontario transmitía la letra N, mientras que el Itasca, ubicado cerca de la isla Howland, transmitía posteriormente la letra A. Este sistema estaba diseñado para ayudar a Earhart y Noonan a distinguir entre las señales y determinar la posición del barco usando equipos de radiogoniometría. Inicialmente, Earhart asumió que primero llamaría por radio al Ontario para que comenzara a transmitir. Sin embargo, luego se dio cuenta de que el Ontario no estaba equipado para recibir señales de radio de alta frecuencia, lo que significaba que no podrían escuchar sus transmisiones de voz. De hecho, el día antes del despegue, envió un telegrama urgente pidiendo al barco que transmitiera la letra N en código Morse repetidamente durante 5 minutos después de cada hora en la frecuencia de 400 Hz, independientemente de si recibían señal de su parte o no. Aunque este plan estaba establecido, Earhart nunca recibió señales del USS Ontario, lo que sugiere que o bien el barco no transmitió en los horarios previstos o más probablemente el equipo de Earhart no pudo recibirlas debido a una sintonización incorrecta, antenas dañadas o interferencias. Earhart reconocía que su equipo de radiogoniometría era fundamental para llegar a la isla Howland, considerándolo un complemento a las habilidades de Noonan. Para entender por qué era tan importante detectar estas señales y cómo Earhart planeaba usarlas, debemos analizar cómo trabajaban juntas las antenas en forma de anillo y de sentido de su avión para localizar la dirección de las transmisiones del Ontario.
Las ondas de radio tienen campos eléctricos y magnéticos que se mueven en ángulos rectos entre sí y respecto a la dirección de propagación de la onda. La antena de lazo detecta el componente del campo magnético y cuando el lazo está perpendicular a la señal, el campo magnético la atraviesa, generando la señal más fuerte. Cuando el anillo se orienta directamente hacia la señal, el campo magnético corre paralelo al lazo y no la atraviesa, haciendo que la señal casi desaparezca. Esta caída se llama nulo. Earhart giraba la antena hasta encontrar el punto de nulo, lo que le ayudaba a determinar la dirección del Ontario. Sin embargo, dado que el anillo genera dos nulos exactamente opuestos, no puede distinguir si la señal proviene de adelante o de atrás, lo que crea una ambigüedad direccional. Para resolver este problema, el avión de Earhart también tenía una antena de sentido ubicada debajo del fuselaje. Esta antena generaba un patrón de recepción en forma de corazón que ayudaba a determinar si la señal venía de delante o de atrás, permitiéndole identificar la dirección correcta. Juntas, las antenas de lazo y de sentido debían ayudarla a localizar las señales enviadas por el USS Ontario. Sin embargo, eso nunca ocurrió. De hecho, el telegrama enviado por Earhart al USS Ontario especificando los horarios para cada transmisión probablemente no fue recibido a tiempo cuando Amelia sobrevoló la zona. Sin forma de comunicarse directamente, el Ontario nunca emitió las señales que Earhart esperaba, pero ésta sobrevoló el barco sin establecer contacto. Para ese momento, Earhart ya estaba aproximadamente a mitad de camino hacia la isla Howland, una zona remota en el Pacífico sin opciones de aterrizaje alternativas. Volver a Lae era técnicamente posible, pero tras los retrasos y un intento fallido, solo quedaba una opción: seguir con la ruta. Aunque la falta de contacto con el Ontario debió ser motivo de preocupación, Earhart aún esperaba que el Itasca comenzara a transmitir la letra A en código Morse al acercarse a la isla Howland, incluso si el Itasca no recibía señales de ella. El Itasca también podía enviar y recibir señales de voz y se comprometió a estar listo en varias frecuencias diferentes. Alrededor de las 6:15 de la mañana, hora local del barco, los operadores de radio a bordo del Itasca informaron haber escuchado la voz de Earhart. Ella pidió: «Por favor, tomen una dirección 3105. Vamos a silbar al micrófono. Estamos a unos 320 kilómetros de distancia». Entonces, comenzó a silbar al micrófono. Sin embargo, los operadores quedaron confundidos. Esperaban que Earhart tomara una dirección basándose en la señal del barco, no al revés. Aunque el Itasca contaba con equipo de radioconiometría, este funcionaba en frecuencias bajas, entre 270 y 550 kHz, mientras que las transmisiones de Earhart eran en frecuencias altas, lo que dificultaba determinar una dirección precisa. Las transmisiones de radio de alta frecuencia tenían el riesgo de rebotar en la ionosfera y reflejarse a grandes distancias. Sin embargo, estas señales reflejadas se dispersaban y llegaban desde múltiples direcciones, lo que hacía imposible identificar una dirección precisa con su antena en forma de anillo. Para ese momento, Earhart y Noonan debían estar preocupados. Tras volar durante 20 horas seguidas, con el combustible probablemente escaso, se les acababan las opciones. A pesar de varios intentos, solo escuchaban estática e interferencias. Aproximadamente a las 6:15 de la tarde, hora civil de Greenwich, Earhart solicitó que se tomara una dirección en la frecuencia de 3105 kHz y pidió un informe en media hora. Incluso si se hubiera informado una dirección con éxito, podría haber estado desactualizada o ser inexacta para el momento en que se recibiera. Seguro que te preguntas por qué hay cambios tan drásticos de hora. Resulta que Earhart operaba con la hora civil de Greenwich, que había comunicado claramente a la tripulación del Itasca. Sin embargo, el Itasca llevaba sus registros en la hora local del barco, que estaba 11 horas y media detrás de la de Earhart, mientras que la isla Howland seguía el horario UTC 12 de la mañana, aproximadamente 12 horas detrás de la hora civil de Greenwich. En consecuencia, todas las partes trabajaban con diferentes estándares horarios, lo que complicaba aún más la coordinación, las transmisiones por radio y los reportes de posición. Cuando el mensaje de Earhart llegó a las 6:45 de la mañana, hora local del barco, en realidad eran las 6:15 de la tarde en el lugar donde ella volaba.
Esta discrepancia ha generado debate sobre si Earhart realmente quiso decir en media hora o si se refería a en la media hora, es decir, a las 6:30 de la tarde, apenas 15 minutos después. Por aquel entonces, el Itasca intentó cambiar a frecuencias más adecuadas para su equipo de radiogoniometría, con el fin de obtener una dirección más precisa de la señal de Earhart. En una transmisión, el Itasca envió un mensaje: no se puede tomar una dirección en 3105 kHz. Por favor, envíala en 500 kHz. Earhart no respondió porque ya no podía transmitir en la baja frecuencia de 500 kHz, ya que la antena de cable necesaria para esa frecuencia había sido retirada después del accidente en Hawái, probablemente debido a su papel limitado en la comunicación por voz. Antes del vuelo, Earhart decidió qué frecuencia de radio usar para enviar señales que el Itasca pudiera rastrear con su equipo de radiogoniometría. Habló con un experto en radio en Lae, quien le recomendó enviar una señal simple en código Morse, la letra A, que es un punto seguido de una raya, repetida regularmente en una longitud de onda de 750 metros. Esto corresponde aproximadamente a 400 kHz en el dial de radio. Sin embargo, cuando Earhart transmitió esta información al Itasca, mencionó 7500 kHz en lugar de 400 kHz. Probablemente confundió las unidades, tomando la longitud de onda de 750 metros como 7500 kilociclos, una frecuencia mucho más alta, muy por encima del rango soportado por el equipo del barco. Aunque Earhart añadió una nota indicando que si las frecuencias no eran adecuadas, la tripulación debía informarle, nadie advirtió el error. Como resultado, se utilizó la banda incorrecta, complicando los esfuerzos para localizar su señal. A pesar de la confusión, Earhart finalmente logró establecer contacto. A las 7:42 minutos de la mañana, hora del barco, su voz se escuchó fuerte y clara por la radio del Itasca, tanto que varios miembros de la tripulación acudieron rápidamente a la cubierta con la esperanza de ver su avión sobrevolando. Su mensaje urgente decía: Fuel is running low, but unable to receive you by radio. We are flying at altitude 1,000 feet. Over. 10 minutos después, a las 7:52 de la mañana, Earhart transmitió nuevamente: estamos dando vueltas, pero no podemos escucharlos. Sigue en 7500 kHz. El Itasca respondió de inmediato, transmitiendo repetidamente la letra A en código Morse a 7500 kHz, tal como Earhart había solicitado. La transmisión llegó con éxito al avión, marcando el primer contacto oficial entre el Itasca e Earhart. Earhart giró rápidamente su antena en forma de anillo para localizar el punto nulo y determinar la fuente de la transmisión. Sin embargo, a 7500 kHz, las ondas de radio de alta frecuencia se doblaban y rebotaban en la ionosfera, llegando desde múltiples direcciones. Esta propagación por ondas reflejadas causaba una marcación poco fiable y señales falsas. Aproximadamente a las 8 de la mañana hora del barco, Earhart envió otra transmisión. Recibimos tus señales, pero no podemos obtener un mínimo. Por favor, toma una marcación sobre nosotros y responde por voz. Poco después, el Itasca respondió: Signal received okay. It is impossible to take a bearing on 3105 on your voice. Send us a longer transmission, please. Over. Earhart no pudo responder en una frecuencia compatible con el equipo de marcación del barco. Aunque la Guardia Costera había advertido al Itasca que el avión de Earhart solo podía recibir señales de entre 200 y 1500 kHz para realizar marcación del barco, nunca corrigió su solicitud de frecuencia. Los radiooperadores siguieron intentando contactarla sin obtener respuesta. A las 8:43 minutos, hora local del barco, la voz de Earhart fue escuchada por la tripulación del Itasca. We are running north and south. We hear you. We hear you. Are you receiving us? Sería la última transmisión confirmada que se recibió de ella. Intentaría de nuevo a 6210 kHz. La transmisión se cortó abruptamente, luego la radio quedó en silencio.
Después de varias horas sin contacto alguno, se presumió que Earhart y su navegador Fred Noonan probablemente amerizaron en el Océano Pacífico tras quedarse sin combustible. Como resultado, el Itasca partió de la isla Howland para buscar en las aguas circundantes. La Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera se unieron rápidamente al esfuerzo, lanzando la misión de búsqueda y rescate más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La operación costó $4 millones, casi 100 millones hoy en día, e involucró 9 barcos de la Marina y numerosas embarcaciones de apoyo. Sin embargo, después de 16 días de búsqueda, nunca se encontró rastro de Earhart, Noonan ni de su Lockheed Electra. La falla de comunicación, probablemente causada por un equipo defectuoso, impidió que Earhart y Noonan localizaran la isla Howland. Una antena crucial, ubicada bajo el Electra y necesaria para recibir señales de baja frecuencia, no funcionaba bien. Sin embargo, esta explicación no resuelve el misterio perdurable de su desaparición. Dado que el Electra tenía una velocidad de crucero de aproximadamente 300 km por hora, se podría esperar encontrar restos cerca del lugar de su última transmisión. La ausencia de cualquier escombro confirmado sigue desconcertando a investigadores y aficionados por igual, alimentando especulaciones y diversas teorías, incluso décadas después. Después de la búsqueda inicial cerca del lugar de la última transmisión, las operaciones se desplazaron hacia islas cercanas como Nikumaroro. Esta nueva zona de búsqueda se basó en la hipótesis de que Amelia y Noonan podrían haber aterrizado y estar viviendo como náufragos. A pesar de múltiples expediciones durante décadas en busca de restos y artefactos en y alrededor de Nikumaroro, nunca se encontraron señales concluyentes de Earhart y Noonan. Más esfuerzos de búsqueda recientes también se han llevado a cabo para intentar localizar restos del avión. En agosto de 2019, el reconocido oceanógrafo Robert Ballard, conocido por su búsqueda del Titanic que presentamos en uno de nuestros vídeos anteriores, lideró una expedición a la isla Nikumaroro. Su equipo utilizó el ROV Hércules, un submarino robótico de aguas profundas equipado con cámaras de alta resolución, sonar y brazos manipuladores para investigar posibles sitios de naufragios alrededor de Nikumaroro. Tras una búsqueda exhaustiva, no se encontró ningún rastro. Unos años después, en 2023, Tony Romeo y su equipo de Deep Sea Vision emprendieron una expedición en aguas profundas para localizar el desaparecido Lockheed Electra de Amelia Earhart. Utilizando un dron submarino no tripulado, exploraron más de 13.468 kilómetros cuadrados del fondo del Océano Pacífico cerca de la isla de Howland, donde Earhart fue vista por última vez. En enero de 2024, difundieron una imagen de sonar que parecía corresponder al avión, generando gran entusiasmo. Sin embargo, tras una investigación más detallada, el equipo determinó que el objeto no era el avión de Earhart, sino una formación rocosa natural. Romeo expresó su decepción diciendo: Well, you'd be hard-pressed to convince me that it's anything but an aircraft, for one, and two, that it's not Amelia's aircraft. A pesar de esto, Deep Sea Vision sigue comprometido con su misión y continúa buscando evidencia definitiva sobre la desaparición de Earhart. Como hablábamos en nuestro vídeo sobre la desaparición del vuelo MH370, cuando no hay restos o escombros, la gente suele recurrir a teorías conspirativas para llenar esos vacíos, y la desaparición de Amelia Earhart ha generado especulaciones similares. Algunas de las teorías alternativas sobre la desaparición de Earhart sugieren que ella y su navegante Fred Noonan realizaron un aterrizaje forzoso o fueron obligados a aterrizar en las Islas Marshall, controladas por Japón, donde supuestamente fueron hechos prisioneros. Starting with the man standing on the left, compelling evidence it's Fred Noonan. The hairline is the most distinctive characteristic. It's a very sharp receding hairline. Then the woman sitting on the dock. The hair is too long for a man and too short for a woman who's a native. It looks like she's even wearing pants. That itself could be evidence. Few women in the world wore pants in 1937, certainly not many Pacific Islanders. Without a face to work from, Gibson conducted body measurements comparing older photos of Earhart. Algunas versiones afirman que murieron en cautiverio en Saipán, mientras que otras proponen que Earhart sobrevivió y vivió el resto de su vida bajo una identidad falsa. Otras teorías van un paso más allá, sugiriendo que al igual que en el caso del vuelo MH370, la intervención gubernamental podría haber tenido un papel en la desaparición de Earhart. Existen innumerables teorías sobre lo que realmente ocurrió con Earhart y Noonan.
Aunque se han reportado múltiples supuestos avistamientos de Earhart, todos han sido ampliamente desacreditados. Hasta hoy, el destino de Amelia Earhart y Fred Noonan sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la aviación. Quizá algún día, una nueva búsqueda descubra los restos del avión y finalmente cierre una historia que ha cautivado al mundo durante un siglo. Para un análisis más profundo de otro misterio aéreo sin resolver, échale un vistazo a nuestro vídeo sobre el vuelo MH370, considerado a menudo el mayor misterio de la aviación moderna. Como siempre, muchas gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo.